Hoy es viernes 16 de agosto y un día como hoy, Ana Magdalena Bach volvió a la isla en el transbordador de las 3 de la tarde. Llevaba pantalones vaqueros, camisa de cuadros escoceses, zapatos sencillos de tacón bajo y sin medias, una sombrilla de raso, su bolso de mano y como único equipaje un maletín de playa. Bueno, ¿y de qué se trata En agosto nos vemos? El libro póstumo de Gabriel García Márquez. ¿Cómo que qué o qué pasa ahí? La historia trata de Ana Magdalena, una mujer que todos los años en agosto viaja a una isla a llevarle flores a la tumba de su madre. Siempre la recoge el mismo taxi, carcomido por el salitre. El chofer la recibe con un saludo de amigo y la lleva dando tumbos a través del pueblo indigente, con casas de bareque, techo de palma amarga y calles de arena ardiente frente a un mar en llamas. El libro originalmente hacía parte de una serie de historias que contempla el amor desde la madurez. El último libro publicado en vida por García Márquez también hacía parte de ese proyecto, o sea, el libro Memoria de mis putas tristes. En las primeras páginas de En agosto nos vemos, García Márquez se esfuerza por contarnos cómo la vela de Ana Magdalena ya está medio derretida. Por ejemplo, en la escena en la que se está listando para ir al cementerio, Ana Magdalena se estiró las mejillas hacia atrás con los cantos de las manos para acordarse de cómo había sido cuando joven. La piel sin un rastro de cosméticos tenía el color y la textura de la melaza, y los ojos de topacio eran hermosos con sus oscuros párpados portugueses. Se trituró a fondo, se juzgó sin piedad, y se encontró casi tan bella como se sentía. En esas idas a la isla, Ana Magdalena tuvo una crisis de la mediana edad y casi que se lamentaba de la vida más o menos perfecta que llevaba. Ella siendo maestra, el esposo músico de bombos y platillos, el hijo también y una hija medio loca que quería ser monja. En cualquier caso, desde aquel viernes 16 empezó a aprovechar el tributo a la madre de cada agosto para estremecer los cimientos de su tranquilidad, de la buena vida que le había tocado y que a veces podía aburrirla. Ese sábado regresó a casa cogiendo en el muelle un bus tan decrépito como los de sus años escolares, atestado de pobres y con el radio a un volumen de carnaval. Pero el de aquel mediodía sofocante le pareció más incómodo que nunca, y por primera vez le molestó el mal humor y el tufo de establo de sus pasajeros. Cuando llegó a la casa empezó a reprocharle a la muchacha del servicio por el orden de la casa, que esto no va aquí, que esto acá sí, o sea, como que todo le fastidiaba y nada lo veía como tenía que ser. Sin embargo, le hicieron falta varios días para tomar conciencia de que los cambios no eran del mundo, sino de ella misma, que siempre anduvo por la vida sin mirarla, y solo aquel año, al regreso de la isla, empezó a verla con los ojos del escarmiento. En marzo de este año salió este libro póstumo de García Márquez y yo quería esperar agosto para leerlo. Un agosto caribe por encima de todo, de climas contradictorios, ese que a las 10 de la mañana la cara te arde por el sol y a las 4 de la tarde las lluvias y los brisones andan tumbando techo en todos los pueblos. Y fíjate tú qué casualidad de la vida, que en este año de 2024, cuando estoy grabando esta crónica, el 16 de agosto también cae viernes. Primero el libro causó un polvorín porque el escritor había engavetado la novela corta y había dicho que no servía. Muchos años después, los hijos García Barcha decidieron publicarla en contra de los deseos del padre. ¿Y por qué? Bueno, los más enseguida fueron diciendo que para exprimir hasta las últimas gotas las posibilidades de sacarle billete a costillas de lo mucho o poco que quedaba del genio y del ingenio García Marquiano. En el prólogo del libro, ellos dicen que releyendo la novela años después, creyeron que era bastante meritorio echarla pa'lante, como que no valía la pena dejarla engavetada.
En una entrevista radial, Rodrigo García decía que el libro se estaba filtrando, había gente que lo había leído y era cuestión de tiempo para que todo el mundo lo tuviera. Sobre todo en este tiempo con tanto WhatsApp que hay. Entonces, para que se regara el garatín por ahí, era mejor venderlo. Y la verdad es que, como herederos, están en todo su derecho. Por la razón que haya sido, lo cierto es que yo, que no soy el más fan de García Márquez en este mundo, de pronto, pues después hago un video explicando a fondo por qué, yo agradezco que haya salido esta historia a la luz. Es obvio que ahí no está el García Márquez en su esplendor, el omnipotente, el semidios, o lo que es peor, la gente que siempre espera esquirlas de 100 años de soledad en cualquier libro de él, porque yo no, la verdad, pero la gente siempre como que quiere más del mal llamado realismo mágico, pues eso tampoco está ahí. Y por mi parte, qué bueno que no esté. Pero de que es García Márquez, vaya que sí es. Ya les digo, no en todo su poderío como cuando escribió 100 años de soledad o El amor en los tiempos del cólera. Pero ahí está como ese gallo tropezado y diezmado que de vez en cuando saca pecho, aletea y tira unos espuelazos certeros que me descolocan, me estremecen y siento el olor de los palos de almendra, la sarna del río y el fresco de las 5 de la tarde. Hay gente que dice que ese libro no lo escribió o que lo terminaron de escribir y yo no lo creo. Desde la primera hasta la última letra, ahí lo siento. Incluso en el libro muestran algunos apartes de los borradores y las correcciones que hacía García Márquez sobre las distintas versiones del libro. Y en mi caso personal, yo digo que yo lo siento porque sobre todo me regresa al pueblo, a la esquina de la casa en las tardes frescas, casi que a la orilla del río, y mi abuela echándome cuentos de pueblos que estaban y siguen estando más allá del río Magdalena donde ella creció.